Estamos listos para recrear la historia de las leyendas de la música que suenan en esta frecuencia. Bienvenido a la auténtica cultura radial. Esto es El Ático, con Carlos Garza y la producción de Mario Chapa. Classic 106.9 FM. Protesta total. Acciones que repercutían en la sociedad australiana. Y Peter Garrett, en diferentes frentes, levanta la voz. Esta es muy fuerte porque dice: no sirvas a tu país, no sirvas a tu rey. Midnight Oil de Dead Heart en la cultura radiofónica. Jóvenes, bienvenidos, listos para conectar en este enlace global mmradio.com. Esta canción ayer un buen amigo me recordó este mítico riff y cae perfecta para los 25 grados del día de hoy. En este miércoles que produce el programa Arturo Guerrero, mi nombre es Carlos Garza. Bienvenidos. Sumérgete en la cultura radiofónica. White Wedding con Billy Idol en la cultura radiofónica. Bueno, buen día para todos. Fuerte abrazo entrañable. Que no se nos pase eso. Es un sello del programa. Bueno, aquí hay varias marcas registradas. Plática para el Trayecto, que es un proyecto que lanzamos hace 8 años aproximadamente, de desglosar pues más que un tema, algo que nos enlace. Esa es el eje medular del programa, ¿no? Y luego de ahí también tenemos el abrazo entrañable, que siempre lo lanzamos porque de verdad lo hacemos de corazón. Queremos que te vaya muy bien en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas. Que tengas una gran salida el día de hoy a donde vas y un mejor regreso en la tarde o en la noche. Sabemos a dónde vas porque la gran ciudad tiene hoy estos grandes retos, ¿no? Pero también sales con todo el ímpetu, con las ganas de que las cosas ocurran. Y eso es personal. Así que fuerte abrazo para todos y gracias por estar en sintonía. Bueno, hoy vamos a lanzar, que creo que te va a dar mucha nostalgia, como a nosotros. Hemos platicado varias ocasiones que somos de esta generación que no sé por qué razón nos gustaba reparar las cosas, ¿no? Si algo no funcionaba en casa, un ventilador, algún aparato, algún vehículo que habíamos comprado, nos habían regalado de control remoto, si algo dejaba de funcionar, nosotros no buscábamos quién lo reparara, lo reparábamos usualmente nosotros. A veces funcionaba y era genial, ¿no? Te sentías muy bien cuando, volvió a encender. Y otras ocasiones, es más, nuestros papás arreglaban las televisiones, ¿se acuerdan? Unos a golpes en la parte de arriba, pero funcionaba. Y otros como mi papá, que de plano abría la televisión, veíamos todos los transistores, los bulbos, y no sabíamos qué era, pero él decía que era técnico en eso. Bueno, finalmente teníamos que comprar otra tele al final del día. Bueno, hoy vamos a platicar un poco de eso, pero enfocados en una cuestión. La escuela. Porque cuando estabas en la escuela se descomponía algo en tu salón, ahí en tus útiles, ¿y cómo lo reparábamos? Aquí tengo varios ejemplos que ayer estuvimos navegando por estos ejemplos que creo que son realmente impresionantes. Por ejemplo, cuando la pasta de la libreta se desprendía, de alguna manera nosotros con algún hilo la reparábamos, ¿no? Por alguna razón los lápices no tenían borrador, pero lo que le quedaba del borrador, lo más mínimo, nos ayudaba a borrar. Cuando se borraba de más y rompíamos las hojas, ¿cómo pegábamos esa parte para que se volviera a ver? Las lapiceras. Había una técnica de que si se te acababa la puntilla o se iba a terminar, podías ingresar algo en la parte de arriba de la lapicera y podía seguir funcionando. Los agujeros en los zapatos cuando llegabas a la escuela, esos eran de todos los días. Y ya sabías qué poner arriba para que no te mojaras o no te causara algún daño, ¿no? Todas estas cosas que hacíamos para reparar sobre la marcha, ese es el tema del día de hoy. Reparando útiles sobre la marcha en la escuela para que nadie se diera cuenta. Siempre yo llevaba un portafolio, como todos ustedes llevaron, sobre todo en secundaria. No sé por qué razón nos dio por llevar portafolios, como si fuéramos trabajadores de una gran empresa. Y siempre se echaban a perder los broches para cerrar. Algunos traían llave que siempre se perdía y todos usualmente de un lado iba abierto.
Entonces, o ponías un cinto para cerrarlo, o te lo llevabas simplemente abajo del hombro y lo apretabas con tu brazo y decías, bueno, voy a llegar. La hebilla del cinturón en la secundaria, si no existía, un nudo, pues. Hay tantas anécdotas sobre la marcha de la creatividad para reparar las cosas. Fíjense que, bueno, les quiero comentar algo, pero es que sí me causó un impacto muy fuerte ayer. Me ha pasado varias ocasiones. Yo quiero mucho, me encantaría que los jóvenes hubieran vivido cosas que nosotros vivimos, pero es imposible, ¿no? Y el entorno provoca la actitud al final del día. Ayer fui a uno de estos lugares de comida rápida y me atiende una jovencita que nunca entendió el tema del servicio. No me entregó las cosas completas, me tuve que devolver y luego me dijo estaciones enfrente y en 10 minutos se lo llevo. Pasó media hora y no fue. Me tuve que volver a regresar a volver a decirle. Me dijo, ay, se me olvidó. Y finalmente cuando me entrega las cosas me las entrega frías y en la mano. Las traía cargando en la mano y me dijo, no sé. ¿No tienes una bolsa? No sé. Váyase. Bueno, paciencia, ¿no? Pero son tiempos diferentes. Ahorita por eso me viene a la mente que cómo nosotros con una goma de mascar podíamos solucionar el mundo. Creo que eso falta hoy. Nos hemos clavado mucho en lo superficial, en lo que se ve en las redes, en la belleza momentánea, en las píldoras, en todo esto. Y hay que vivir, jóvenes, hay que batallar, hay que emprender. Los retos son para eso. Es el Ático, la cultura radial. Continuamos en el programa a través del Ático, cultura radiofónica. Tenía un querido maestro, un doctor en educación que había hecho su tesis sobre el comportamiento social en diferentes entidades, incluso en una zona metropolitana. Un gran maestro y amigo. Y tenía una frase que me encantaba, decía, los jóvenes tienen mucho ímpetu, no muchas ganas, y eso es excelente, y lo pueden lograr, lo van a lograr, pero jamás puedes canjear la experiencia que un joven puede tener a la experiencia que un adulto o un anciano puede tener en la vida. No hablaba de educación, no hablaba de cuánto se había preparado, no. De experiencia para sortear las situaciones. Y es cierto, un joven se le presenta una situación, a mí me pasaba muy joven, yo fui de esos jóvenes que querían hacer 1000 cosas, bueno, pude hacer gracias a la vida muchas cosas, sigo haciendo muchas cosas, nunca he estado estático, sigo reparando las cosas en mi casa y quedan mal, pero lo sigo haciendo, pero no nos deteníamos. Ese es el tema. Y hoy se analiza mucho hasta la respuesta. O llegan jóvenes, a mí me da mucha nostalgia ver a jóvenes que quieren triunfar, ¿no? Y que traen conocimiento de sonido, de locución, de estilo, ¿no? Pero hay que pasar algunos años detrás del micrófono para respetarlo, para tomarle cariño al público, para saber que te están escuchando, quiénes y cómo, y entender. Y luego ya la experiencia llega, pero eso es con los años. Y no estoy tan grande. El problema mío es que empecé muy joven, a los 14, casi 15 años en esta profesión y en otras. Por eso, cuando me sucede lo que me sucedió ayer, lejos de darme, es difícil que yo me enoje. Los que me conocen bien, es muy difícil que yo me enoje. Pueden pasar años, Arturo lo sabe perfecto. Es más, con Arturo no me he enojado nunca. En estos 11 años que tenemos transmitiendo el Ático, estamos en la temporada 11, nunca hemos tenido un problema. Nos hemos arreglado con un beso bien dado, bien fuerte, bien tronado, pero nunca hemos tenido un problema. Pero bueno, así son las situaciones en la cabina, el secreto de la cabina. No, ya hablando de verdad, no me enojo. Cuando veo esto con los chavos, digo, ay, me encantaría que fueran las cosas distintas, pero es un resultado. Me dicen, Carlos, voy camino al aeropuerto, regreso a la realidad, abrazo y bendiciones, 2 abrazos de vuelta. Carlos, te escucho en la oficina, soy Max Power. Mi querido Max, un fuerte abrazo. Excelente día, Carlos, para ti, gracias, fuerte abrazo de vuelta. Feliz cumpleaños a Víctor Morales Adame de parte de su esposa, de parte de Monse, de Miguel. Gracias, felicidades, Víctor Morales, que la pases genial. Esta es muy buena, fíjense.
¿Cómo resolvíamos las cosas? Ahorita les voy a contar una de mi papá. Mi papá es un tipo que todavía hoy día sigue resolviendo las cosas a su manera. Buenas o malas, sí les conté que frenaba el vehículo con el pie. Eso no es mentira, eso es realidad. Me dice por acá una escucha, yo con los dientes le sacaba punta a los lápices, sí es cierto. Mi papá, me acuerdo cuando no había punta. Bueno, nosotros tener un sacapuntas era ya un gasto innecesario, porque cuando estábamos haciendo la tarea se quebraba la punta del lápiz. Mi papá tomaba un cuchillo de la cocina y ¡zas! Y te entregaba el lápiz ya con punta. Cuando mis hijos empiezan a estudiar, estaban chicos, una ocasión en la cocina de la casa de ustedes pasó algo igual, y me dice, papá, un sacapuntas. No, a ver. Y ¡zas! Y se los entregué y se quedaron así como que, ¡oh! Sí, es que todo se puede solucionar si le buscamos una manera, ¿no? Carlos, bendecido día. Sé que esto no va aquí, pero es válido comentarlo para que no nos agarre descuidados. Habrá alerta de los celulares por ahí a las 11 de la mañana a nivel nacional. Bueno, para estar en sintonía. Carlos, la goma azul que según era para tinta y jamás se pudo borrar, se rompía la hoja. Es cierto, ¿por qué nos engañaron así? O a lo mejor nosotros creíamos que así era. Había un borrador de 2 colores, ¿te acuerdas, Arturo? Que era rojo por un lado y azul por el otro. Y supuestamente el azul borraba la tinta de una pluma. Nunca lo hizo. Rompimos muchas hojas de esa manera, aunque las reparamos. Carlos, soy Kemuel Garza. Me dicen por acá, estamos en sintonía. Bueno, se salió. Aquí está. Se volvió a salir. Bueno, ven por qué no me gustan las máquinas. Por eso no me gusta Terminator. Están llegando muchas historias. Platícame la tuya. Esta mañana, ¿qué te ocurrió? ¿Qué resolviste? Me dice Kemuel, yo cuando estaba en la escuela primaria, el borrador era con lo que más batallaba. Y cuando estaba a punto de terminarse en el lápiz, agarraba el sacapuntas y quitaba la laminita con el sacapuntas como si estuviera sacándole punta al borrador. Oye, esa sí la hice muchas veces, era una técnica. Y luego se echaba a perder el sacapuntas, ¿no? Carlos, eres el mejor locutor de ahí. O sea, entre tú y Arturo, nada más. No, gracias por lo que me dicen. No lo voy a repetir al aire porque no es necesario, pero yo los quiero mucho, los aprecio mucho. Me lo han dicho mucho cuando nos vemos y con eso me basta. Conéctate con nosotros. ¿Qué resolviste? Sobre la marcha, decían algunos en la escuela. Los zapatos rotos, llegábamos sin las cintas, los útiles destrozados, pero teníamos la creatividad y las ganas de hacerlo bien. El Ático, cultura radiofónica. George 16 con Ringo Starr en la cultura radiofónica. Esto es el Ático 8:52. Buen día para todos. ¿Dónde te encuentras con nosotros? ¿En qué parte del planeta? ¿O en qué frecuencia? ¿Estás en el 93.9 de Torreón? Un fuerte abrazo a la familia de Torreón. ¿Estás en el 96.1 de Tampico? Otro fuerte abrazo a la familia de Tampico. ¿O estás con nosotros acá en la ciudad de Monterrey, 106.9? O en el mundo entero. Acuérdate que el programa es global, mmradio.com, lo puedes sintonizar de inmediato. Y es más, hay algo que no me acordaba, pero si no lo alcanzas a sintonizar, porque mucha gente me lo pregunta, se está grabando un podcast, según me han informado, del programa. Es decir, graban el programa y lo retransmiten en redes sociales de Clásica. Y también lo que platicamos. Es más, saludos a toda la gente que está ahorita en redes, que me acaba de sintonizar horas después. Bienvenidos. Esto es el Ático también. Y una extensión de lo que platicamos acá va directamente a mis redes en Carlos Garza Locutor, a mi canal, o en TikTok, o en Facebook, o en Instagram. Y otra gran extensión va a Milenio y milenio.com los jueves, en la plática para el trayecto que continúa allá. Bueno, ¿qué hicimos para resolver situaciones? Estamos directamente en la escuela y sobre la marcha, como se decía coloquialmente, ¿no? Carlos, a mí me pasaba muy seguido que se me despegaban las libretas y mi mamá las cosía con un hilo grueso. Yo creo que debió ser hilo de poliéster porque me duraban mucho. Saludos de parte del mago. Saludos, mi querido mago. Carlos, me llamo Isaí Sáenz. Un día en la secundaria, ¿qué crees que me pasó? Se me rompe el pantalón en la parte de atrás. A mí me pasó eso muchas veces. Y para que mis compañeros no se dieran cuenta, me colgué la mochila todo el día para que tapara esa parte del pantalón y así sobreviví ese día. Bueno,
A mí una vez me ocurrió en la secundaria y afortunadamente traía el suéter negro que usábamos, ¿se acuerdan? En invierno, entonces se rompe la parte trasera y solamente me amarré el suéter, pero sí sentía una ventilación fuerte porque hacía frío en ese tiempo. Y bueno, pues son las cuestiones de resolver. Carlos y todos los fanáticos, cuando arreglabas la libreta, de 2 o 3 le quitabas las hojas que aún servían y sacabas el espiral para hacer una nueva. Era genial. Y cuando unos zapatos ya no te quedaban, tus papás los convertían en especies de chanclas o guaraches. Se cortaban. Qué recuerdos. Gracias por compartir. Carlos, buen día. Mi manera de resolver no era tanto de reparar. Me dicen por acá. Era que muchas veces, o muchas de las veces, nos solicitaban dibujos hacerlos en la libreta. No sé si te acuerdas que había un papel pasante. Sí. Que no sabía yo para qué era, pero ahí estaba. Que le llamábamos usualmente azul, o a veces negro. Y pues obviamente, como en aquellos ayeres, los recuerdos siempre fueron limitados. Creo que incluso para hasta las personas que sí podían, traían si acaso 1 o 2, eran muy caros, no era común. Y lo que yo hacía era que del mismo libro con esos pasantes copiaba el dibujo. Bueno, todas las de los pasantes normales, el negro, el de carbón o el azul. No, yo me refiero a estos libros de dibujo que tenían una hoja delgadita en cada página, que nunca supe para qué eran, la verdad, porque se desprendían muy fácil y no podías dibujar en ellos. Alguien me sabrá explicar. Mi querido Carlos, buen día. Me dice, ya no pude seguir escuchando tu programa ayer sobre la Guerra de las Galaxias, el episodio 4 de New Hope, que se estrenó el 25 de mayo de 1977 en los Estados Unidos, no el 4 de mayo. Sí, ayer lo aclaramos, mi querido Lion King. En efecto, la película se estrena mundialmente el 25 de mayo, pero el May the 4th be with you tiene que ver con el tema del 4 de mayo, que fue el festejo que los ingleses promulgaron a Margaret Thatcher cuando llega a ser la primer ministra del Reino Unido. Y bueno, de ahí viene toda esta historia que después en Canadá desemboca. Lo explicamos ayer, mi querido Lion. Gracias por estar en sintonía. Carlos, soy Oscar Flores. Yo me la pasaba arreglando aparatos en mi casa. Las grabadoras las cambiaba, las bandas. Me gustaba mucho. Instalé cableado de luz en toda mi casa, pero tenía 13 o 14 años, Carlos. ¿Qué tal? Carlos, del aeropuerto a San Pedro hay muchísimo tráfico. Sí, ahorita llegando por ahí, me imagino que por Constitución, si vienes del aeropuerto te vas a encontrar con esto como cada mañana. Carlos, tienes toda la razón. Ojalá hubiera más apertura de la gente, pues más joven a observar y aprender más, porque el tiempo no vuelve. Yo le sacaba punta a lápiz en la banqueta. Ah, caray. Adriana Carrillo, ¿cómo lo hacías en la banqueta? Esa es una buena técnica que me gustaría aprender, porque yo utilizaba o los dientes, como dicen algunos, o simplemente un cuchillo. Un cuchillo de ahí de la cocina, ¿no? Y estabas duro, y ya con el tiempo te vuelves tan experto que hasta la punta puedes sacarle un filo impresionante y queda perfectamente bien, ya para que se vuelva a utilizar. Y no hay sacapuntas, simplemente la destreza, la necesidad y las ganas de resolver el tema. Es el Ático, la cultura radiofónica que está muchos años después más viva que nunca. Bueno, sigue sonando The Outfield en esta mañana, de esas canciones totalmente atemporales. Gracias a Pedro, que nos escribe. Bueno, me envía un mensaje de audio platicándome sobre cómo arreglaba él el borrador en la escuela. Sí, lo mordías, la parte de atrás del lápiz, hasta que se terminaba la última parte del borrador. Otros sacaban punta al revés. Es decir, la parte de atrás del lápiz, el sacapuntas ayudaba a que la pequeña lámina que tiene el lápiz se quitara y el borrador surgiera, aunque fuera una pequeña parte que todavía nos pudiera servir. Lo que nunca entendí, jóvenes, y no sé si eso funcionaba, bueno, a mí me funcionó. ¿Se acuerdan cuando empezamos a usar plumas, que te pedían una pluma negra, una azul, y se empezaba a terminar la tinta? Lo que hacíamos usualmente era sacar el repuesto de la tinta y soplabas fuerte en ese pequeño popote donde estaba la tinta. Según nosotros creíamos que con eso la tinta bajaría más e iría hacia la punta y podríamos volver a escribir. A mí me funcionó, pero también se utilizaba cuando se rompía la punta de una pluma, que me lo explica Pedro, no me acordaba de eso también,
con un encendedor se quemaba parte de la punta para afianzar con el plástico. De veras que teníamos una creatividad tan extraña, pero infalible. Carlos, soy David, aquí estamos presentes en sintonía. Feliz miércoles. Sí, es cierto, nosotros mismos reparábamos cosas sin miedo, desde útiles hasta electrónicos. Y saludos, antes no tenías miedo. Hoy como que a la gente le da un poco de temor reparar algo. Hacíamos engrudo de pegamento, hacíamos mil cosas, ¿no? Me dice David, y todo se utilizaba. Me dicen, Carlos, buen día, solo para pasar a saludar. Una duda. Ahorita me llamó la atención que dijiste, el problema es que empecé muy joven en esto. Al contrario, pienso que eso no fue problema, sino algo muy bueno. Gracias, Jairo. No lo veía como problema, sino la situación es que empecé muy joven en esto. Mi querido Luis, saludos de vuelta, mi querido Luis, fuerte abrazo. Gracias a mi querido Luis Antonio, amigos desde la primaria. Imagínense ustedes, hace 3 años. Carlos, en la primaria me vestí de héroe porque era época de partidos del Mundial y los ponían en las escuelas. No había antena para sintonizar y entonces aprendí de mi papá que con un clip se lo podías poner a la televisión y tomaba la señal. ¿Y qué crees? Todos vimos el juego gracias a ese clip que le había robado a mi mamá de su bolsa. Saludos. Bueno, era el clip o la más clásica de todas era la gran antena que ponías de este material donde se cuelga de un gancho, pues, de acero. Igual vuelvo a mi papá, por mi papá. Hoy fue el tema. Abría el gancho así y luego lo colocaba y luego lo movías y se veía perfecto. Los 4 canales que teníamos acceso, ¿verdad? Pero ahí estábamos en sintonía. Me dicen por acá, yo me acuerdo que para reparar televisiones, un señor usaba un espejo para ver la pantalla que ya estuviera funcionando. Sí, se ponía enfrente y el técnico se ponía detrás, la desarmaba, empezaba a moverla y funcionaba. Mi canción favorita, Carlos Journey, le atinaste, estamos en sintonía, estamos ligados de alguna manera en esta mañana. Gerardo me dice, Carlos, buen día, recuerdo cuando salieron las plumas de 2 colores. No, hombre, hubo hasta de 6 colores de una marca muy conocida y mi papá me dijo, cuídala mucho. Y como buen investigador que soy, trataba de verificar cómo funcionaba, ¿no? Las dichosas plumas de 2 colores eran rojo y azul. Nada más, ya que después salieron de muchos colores, como tú dices. Y sabes que por andar investigando, pues ya no la pude arreglar. Posteriormente estuve averiguando cómo hacerlo y al fin pude armarla de nuevo. Tenía como 8 años, Carlos, cuando eso ocurre. Qué recuerdos, gracias a toda la gente del ático. No, gracias a ustedes por estar en sintonía. Sí, fue la novedad. Plumas de 2 colores y muchos hicimos eso. Decíamos, esto es un aparato que viene del más allá o fue creado por los duendes, un tema así, porque accionabas un color y salía de ese color, ¿no? Y luego se lo quitabas y luego ponías el otro y salía la otra punta. Y decías, ¿dónde está esta tecnología del futuro que hicieron los extraterrestres, no? Entonces abrías la pluma y te das cuenta que cómo era el accionador, por eso era un poquito más gruesa. Y la de 6 colores era una maravilla también. Yo no sé si los 6 colores pintaban, jóvenes, porque había una que venía, ¿te acuerdas, Arturo? Con rosa, con amarillo, con verde. Ya no sé si llegamos a tanto. Yo no llegué a utilizar, no recuerdo, pero sí cambiabas el color y te sentías que habías llegado al futuro. Para sacar punta a los lápices teníamos cuchillos, pinzas, incluso en las paredes, hasta desgastar la madera, Carlos, me dice Gerardo Villalobos. Cuando una pasta de libreta se rompía, el espiral, pues se resolvía ya fuera cosiendo con estambre la pasta o engrapándola. O unas hojas que le dieran soporte. O la cambiabas y le ponías la tapa de un legajo. Todo eso era para resolver a nuestra manera las cosas, ¿no? Increíble. Llega The Cars. Hello. 9:17, 27 grados. ¡Ay! Estamos más vivos que nunca esta mañana en el enlace global mmradio.com. Edmond Montag Grant, mejor conocido como Eddie Grant, y esta canción Electric Avenue. Él estuvo en una banda llamada The Equals y bueno, empieza a trabajar desde 1968 porque
Él es originario de Barbados, pero su papá migra o se va a Londres en 1960 y ya cuando empieza a crecer empieza en la música, primero con su banda y luego en solitario llegaría a este clásico Electric Avenue, que es una gran canción que nos han solicitado el día de hoy desde Torreón, donde están en sintonía en Classic 93.9. Bueno, y se nota, ¿no?, la manera de cantar de Eddie Grant, muy de reggae, muy de Barbados, muy deslizado hacia ese sentido, ¿no? Tiene una discografía impresionante desde 1975, tiene como unos 12 recopilatorios de éxitos, porque luego a veces viene la equivocación, es un one hit wonder, ¿no? Porque se conoce una canción de este lado del continente, o de este lado del mundo, más bien dicho, en este continente, pero no. Hay bandas que quizá llegan con una canción o dos a nuestra América, pero que en Europa o en Asia han tenido 15, 20 o 30 éxitos impresionantes. Por eso hay que hacer bien o revisar bien los verdaderos One Hit Wonders, porque nos hemos llevado de verdad sorpresas con estas historias. Me dicen por acá, Carlos, cuando llegabas, me dice Paco Dávila, a la escuela y te faltaban botones en la camisa, era muy sencillo. Usabas los seguros o los clips que tenías a la mano y simplemente los ponías. Y ya no había... ¿Cómo se llamaba este? Se ponía había algo que se ponía en el lado izquierdo o derecho de la camisa con dos seguros. No me acuerdo cómo le decían, porque de ahí también a mí se me perdieron siempre, ¿no? No recuerdo la palabra, la traigo en la punta de la lengua prácticamente, pero me dicen por acá, Carlos, saludos a los fanáticos. La juventud cree que dominar la tecnología es todo. Y de verdad, en nuestra generación, aunque no lo crean, es única. Estaba llena de situaciones impresionantes. Yo estoy por llegar a los 70 años y yo sabía resolver. Con una cuerda amarraba los libros o con un cinturón. Y cuando se terminaba el borrador, a morder la laminita y sacar más borrador. A veces parecía que había más de la cuenta, ¿no? Carlos, ¿quién aplicó el sacarle punta a una pluma con el sacapuntas? O la de pluma de 4 colores, querer sacar todas las puntas al mismo tiempo. Pues muchos. Saludos de parte de Roberto Rábago. Carlos, buen día. Me dicen por acá, recuerdo cuando el borrador, me dice Carla Salazar, estaba ya casi terminado y pues le mordía al alumno que le rodeaba y así salía más borrador a lo que quedaba finalmente en la parte de arriba del borrador, ¿no? Y me dicen por acá otra historia que nos llega. Carlos, fui de los que intentaba arreglar todo y me envió una taza que dice lo siguiente. Si mi papá no puede arreglarlo, ya valió. ¿Mancuernillas? ¿También tú las haces? Ah, se hacían. Ahorita me lo explicas fuera del aire. Seguimos con más historias que llegan. Me dice Yair, yo lo que hacía para reparar la pasta de mi cuaderno cuando se me rompía, yo tomaba la grapadora de la maestra, a escondidas, o del maestro, y me ponía a grapar toda la parte rota. Y al último terminaba apareciendo el cuaderno de Frankenstein en ese momento. Bueno, vamos con más clásicos en la cabina central, que realmente pues es como caminar en cualquier parte del mundo si nos sintonizas a través de mmradio.com. Qué grandes clásicos para esta mañana. ¿Dónde te encuentras con nosotros el día de hoy? Levanta tu bandera y bueno, han llegado historias increíbles, muy divertidas algunas sobre cómo transitamos, pasamos, estuvimos en los 70, 80 y parte de los 90 entre la primaria, la secundaria y la preparatoria, pero sobre todo cómo aprendimos a resolver las situaciones diarias en la escuela que tenían que ver con muchas cosas, el uniforme, porque cómo mandabas un mensaje a tu mamá al celular. Se te rompía el pantalón y ni modo que le hablaras a tu mamá que llegara. ¿De qué manera, no? No había manera, simplemente. Y luego el único teléfono que había en la escuela te lo iban a prestar en la dirección. ¿Y tú crees que te lo iban a prestar? No, jóvenes. Teníamos que resolver. Me dicen por acá, siempre tratábamos de que saliera más borrador, me dice Humberto Castro. No sabíamos cómo, pero había más borrador. Carlos, a toda la comunidad de fanáticos,
Recuerdo cuando los cassettes de cinta magnética se les rompía un pedacito de goma que traían en la parte donde sonaba. Ahí lo reparábamos de inmediato. Sabíamos cómo hacerlo, pues. Recuerdo que en la primaria, los últimos años y en la secundaria, de todas las libretas que me quedaban de los años anteriores, reutilizaba las hojas sobrantes, con resortes, pastas de las libretas, y así ahorraba mucho dinero en casa. Y bueno, gracias por recordar con nosotros, me dice Joe Corpus, que está en sintonía esta mañana y le manda un saludo a su mamá, Margarita Ramírez, que también está en sintonía. Carlos, cuando era niño tenía 12 años y mi hermano 9. Él dañó la televisión y no aguanté más que una semana sin abrirla. La abrí porque no funcionaba y me fascinó lo que veía. Bulbos, transistores y una que otra telaraña dentro del televisor. Detecté el componente dañado, fíjate, lo quité. Fui a una tienda de repuestos, lo compré, lo instalé. ¿Y sabes cuál fue la sorpresa? Funcionó. Tenía 12 años cuando esto ocurrió. Hoy día soy ingeniero y reparo todo tipo de cosas. Te saludo desde Ciudad de México. Gracias, ingeniero. Pues así nacen las cosas, ¿no? Carlos, a mí lo que me ocurría es que cuando nos pedían un trabajo hecho en hojas de máquina y teníamos que entregarlos con un clip o con una grapa, el clip siempre se me perdía y las grapas siempre se me olvidaban. Así que hacíamos un doblez en la esquina superior izquierda, y luego lo cortaba en 3 partes. Esos dobleces, unos lo ponían hacia adentro y otros hacia afuera y quedaba mejor que con una grapa. ¿Cómo resolvíamos cada cosa, no? Carlos, buen día. Una manera de resolver las cosas antes era, por decir, se te rompía algún utensilio o algún zapato y yo me acuerdo que las cosía con un hilo de caña de pescar y volvían a funcionar. En la secundaria, por no ir al peluquero, yo me corté el cabello solo. Me dice por acá y me trasquilé y resolví pintando cada mañana con color negro el hueco que me había trasquilado del cuero cabelludo. Así le pasó a Arturo cuando le explotó. Ah, no, sí, ¿no? Que te pegaste aquí en la frente. Se pegó muy fuerte en la frente y una parte de la piel no le crecía cabello. Entonces, todas las mañanas su mamá lo mandaba a la escuela, le pintaba una rayita negra así y luego se bajaba y le pintaba una parte de las cejas también y luego ya lo enviaba a la escuela. ¿Se acuerdan de los polivoces? Haz de cuenta. Me dicen por acá. Y así con eso yo salí adelante, me dice Charlie. Está en Tampico. Carlos, buenos días. La hojita que parecía como de papel de China. A ver, qué bueno que me lo explican. En la libreta es para dibujar, es para proteger el dibujo. Ah, ya lo terminabas el dibujo, lo tapabas con la hojita y se mantenía el lápiz, el carbón de la punta del lápiz y no pierde su color. Para eso es esa hoja. Gracias, Daniel Suárez. Fíjate que tengo 45 años tratando de averiguar de qué era. Hoy has resuelto un secreto más en mi vida. Carlos, soy Margarita Godoy. Bendecido día de parte de Blanca Alicia. Estamos escuchándote en el ático. Gracias. Me dicen por acá. Carlos, la generación de nosotros nos tocó que los papás nos llamaban para que les ayudáramos a tratar de reparar cualquier cosa. Y aunado a eso, por televisión veíamos programas o películas de aventuras de policías donde los personajes trataban de escapar de alguna trampa o situación de peligro, por ejemplo, el famoso MacGyver, ¿no? Y algunos tratamos de hacer lo mismo con nuestros hijos, pero ellos prefieren pagar para arreglar las cosas. Bueno, arreglar algo. Nosotros estamos enfocados el día de hoy en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Cuando llegabas y ya tenías el problema frente a ti, la libreta que no funcionaba, el lápiz que no tenía tinta o punta y las plumas que no funcionaban también. ¿Cómo lo resolvías? Platícalo hoy al aire. Ya Human League sonando en el ático, cultura radiofónica, Don't You Want Me. Y bueno, pues ya mucha gente me dice para qué servía esa hoja delgada de papel arroz. Y era para que los dibujos se conservaran, me dice también Raúl. Gracias, Raúl. Carlos, otro que me platica de la hoja. ¿Se acuerdan también de los había unas libretas de colores, ¿no? De páginas de colores. Amarillas, azules, que yo no sé para qué eran también. Bueno, yo le sacaba punta con una navaja Gillette, una cajita roja de 5 hojas, y sacaba punta sin problema de los lápices. Nunca utilicé, me dice, se escucha, un sacapuntas. Carlos, te saludo, Hernández de Tampico.
Me desbloqueaste un recuerdo. Fíjate que mi papá siempre pintó su casa con rodillo. Jamás en la vida pagó a un tercero para pintarla. La ha pintado más de 40 veces, si mal no recuerdo, y en el transcurso de los años siempre recuerdo que nunca compró una extensión de rodillo. Siempre utilizaba un palo de escoba que ponía a mi mamá a sacarle punta con un cuchillo. No, que me ponía a mí a sacarle punta con un cuchillo. Lo enterraba en la base del rodillo y así lo utilizaba. Te estamos escuchando en Tampico, Tamaulipas. Gracias. Fuerte abrazo. Me dicen por acá, en la vagancia usé shorts cortados con tijeras. No nos importaba y los hacían como unas mechas, ¿te acuerdas? Ahora para el Día de las Madres voy a poner una fotografía con mi mamá en donde aparecemos mi hermano mayor y un servidor. Mi hermano Eliud sí traía sus shorts bien y su overall, ¿no? Pero mi mamá a mí ya como lo que sobraba lo cortaba. Primero me trasquilaba porque siempre salí trasquilado porque según ella cortaba el cabello y siempre me trasquiló y así salían las fotografías con un mechón más largo que otro. Y los shorts les hacía esa bastilla con la tijera y quedaban con unas mechas así. A mí se me hacía súper de moda, pero ahora me doy cuenta que no era así. Pero bueno, era la necesidad realmente. Carlos, soy Jesús Rodríguez. En la primaria, cuando pegábamos una cinta, 2 o 3 plumas para hacer más rápido las planas. Debo portarme bien y respetar al maestro. Obviamente solo funcionaban libretas de raya. Saludos desde el tráfico. Gracias, abrazo fuerte y fraternal. 2 de vuelta de mi querido Chuy. Me comentaba Ana Mercedes hace unos días, es más, me presumió Ana Mercedes, que está aquí conmigo, que la quiero mucho. Hemos trabajado por más de 36 años aquí, ella mucho más que yo, en multimedios. ¿Te acuerdas que me presumiste una pluma de muchos colores? Y nos acordamos de las plumas de colores. Bueno, era el santo grial, jóvenes, de nuestra niñez y de juventud. Llegaba un artefacto nuevo a las manos, ¿no? La calculadora de energía solar. ¡Uy! Era el futuro que estaba llegando. Cómo han cambiado las cosas, pero qué tiempos tan entrañables compartimos cada mañana a través del ático. El fuego de San Elmo a través de Classic 10:18. Bueno, pues nos han llegado una cantidad extraordinaria de historias porque todos pasamos por ahí, jóvenes, resolviendo sobre la marcha. No había manera de hablarle a alguien que llegara y que te llevara primeramente, pues, comida o dinero o refacciones. Fíjense que me estaba acordando que yo aprendí a coser muy bien. Sé cocinar bien, no es una presunción. También aprendí a cocinar no por mi mamá, aprendí a cocinar por mi papá. Mi papá es el que cocina muy bien. Y yo, si algún día te invito a mi casa a comer, yo puedo guisar o hacer alguna comida. Ya he traído aquí a cabina, aquí Arturo es testigo de que he traído algunos almuerzos, como le dicen coloquialmente, y bueno, lo sé hacer bien. Bueno, a mis hijos les gusta, pues, ya con eso es más que suficiente, pero también aprendí a coser por mi abuela. Mi abuela le fallaba la vista y siempre hacía uniformes y cosas así, y yo era el que le ayudaba, se dice remendar, ¿no? Remendar ahí cosiendo, y ahorita que estaba haciendo los ademanes de cómo cosía, Arturo me dice, ¿cómo me dijiste que me decían? El sastrecillo valiente. Ese era yo. Dice Chuy Rodríguez, en la primaria pegábamos, esa ya la comenté, 2 o 3. Yo no sé si funcionaba, Chuy, eso, de poner 3 plumas para poner, no debo de hablar en clase. El problema para mí era cuando me pedían hacer planas de mi nombre. Porque sí les he platicado mi nombre completo, ¿no? Yo me llamo Carlos Alberto Tadeo. Y luego mis apellidos. Entonces, hacer mi nombre, es más, yo batallaba mucho en los exámenes. Cuando tenías que poner tu nombre, pongan su nombre y número de lista. No, yo nada más ponía mis iniciales, ¿no? Porque luego me decían el gato porque nada más ponía cat. Y me decían, oye, ¿qué onda con eso? Es que no puedo, no completo el nombre, no lo puedo poner. Y bueno, eso también se lo debo a mi papá. De novedoso. Carlos, el papel translúcido era para proteger los dibujos de diferentes técnicas. Por ejemplo, crayolas derretidas, colores en polvo. Gracias por compartir su conocimiento conmigo. De verdad, este programa enriquece mucho de ida y vuelta. Más de vuelta, porque ustedes para mí son la gente que sabe, que escucha y que tiene mucha experiencia en muchas cosas y me encanta leer tus historias. Carlos, excelente programa. Las hojas delgadas de los libros de dibujo son para calcar. También se utilizan para eso. Carlos, el maletín que creo que mencionaste es un Samsonite, sí. Y en mi 4º grado se me descompuso y opté por meter un clavo
para que no se abriera. Es que me río porque muchos amigos llegaban así, con un clavo para que no se abriera el maletín. Y luego me dice, y con un imán lo sacaba el clavo. Sí, es la mejor fórmula. Se pone el clavo, jóvenes, y entonces se crea el cierre y ya no se abre, ¿no? Y para poder sacar el clavo te llevas un imán y sacas el clavo. Dice, nunca supo mi mamá que lo descompuse. Mi solución fue muy fácil y hasta el día de hoy lo sigo utilizando, me dice Julie Torres. Gracias, Julie. Bueno, pues mucha gente resolvíamos también por eso, porque no queríamos que nuestros papás se enteraran que habíamos descompuesto algo, ¿no? Te comento que la hoja delgada de los cuadernos se llama justamente papel de esbozo o boceto y se utiliza para bocetear más fácilmente. Gracias por tus programas. No, gracias a ustedes. Soy Adriana. Te estamos escuchando en Autollantas. Gracias, Adriana. Feliz día. Carlos, cuando las correas de la mochila se te empezaban a deshilachar, así se dice coloquialmente, llegabas a tu casa para tomar a escondidas un encendedor. Fíjense lo que me dice Ángel Islas. Quemarle la orilla para que ya no se siguiera deshilachando. O cuando se te perdía el sacapuntas y le sacabas punta al lápiz con un cuchillo o una lija. Pero el santo grial, Carlos, era el perder las tijeras y cortar las hojas con la orilla del banco. Eso era genial. ¿O saben qué? Con una regla. Con una regla yo aprendí a cortar mejor que con unas tijeras. Han cortado con una regla, tú lo has cortado, y las mejores para cortar hojas son las reglas de acero. Y pones la regla y sale completamente el corte sin ningún problema. Gracias por estar en sintonía. Ya me han platicado mucho sobre, me dice Miguel Lara, sobre el tema de ese papel blanco que se utilizaba en los libros para colorear. Carlos, respecto a la persona que comentó que sacaba la punta del lápiz con la banqueta, nosotros lo hacíamos con la pared, siempre y cuando no tuviera pintura. A ver si un día me enseñan a hacer eso. Esa técnica no la llegué a aprender. Sé sacarle punta con un cuchillo, con los dientes, pero nunca con la banqueta y yo creo que menos con la pared. Avanzamos juntos en la cultura radiofónica, aunque suena un poco a cliché de campaña política, no lo es, porque aquí sí estamos juntos de verdad, ustedes en el tránsito, en las avenidas, en el transporte, en el gimnasio, en el doctor, no lo sé, o en la calle caminando con nosotros simplemente, y tus audífonos son la compañía que nos enlaza, y en el mundo entero es igual, porque este enlace es global, a través de mmradio.com, sonando El Ático, Julian Lennon. Gran talento, ¿eh? Yo no sé por qué no continuó su carrera en la música. Tenía buenos sencillos, muy buena voz, buen talento, siempre comparándolo con su papá, lamentablemente o afortunadamente, pero pues es un poco como le pasó a Jacob Dylan, ¿no? Con Bob Dylan, imagínense y ser hijo de Bob Dylan y tener tu banda, pues siempre vas a ser de alguna manera remitido directamente a Bob Dylan, ¿no? Aunque The Wallflowers es totalmente diferente a la música de Dylan, porque Dylan hay que recordar que aparte de ser premio Nobel de Literatura, el único de los pocos que conozco que ha rechazado el premio, lo anduvieron buscando por mar y tierra hasta que finalmente dice, bueno, está bien, lo acepto. Porque él no se consideraba de ese nivel, aunque lo era. Y lo sigue siendo. En el tema de Bob Dylan, siempre la protesta ante todo. La protesta social de lo que ocurría en su país, crudamente lo narraba en sus canciones, sobre todo al inicio de su carrera, ¿no? Y lo hizo muy fuerte siempre, su voz muy alta en ese tenor. Y Jacob Dylan con The Wallflowers, pues alternativos, muy padre la banda, a mí me encanta, pero muy distinto a lo que su papá promovía a través de la música, y eso también es bueno, ¿no? Y en el caso de Julian Lennon también, muy diferente al estilo de su papá, y Julian terminó siendo, que hasta el día de hoy lo hace perfectamente bien, es un gran profesional de la fotografía. Es un gran fotógrafo, como Paul McCartney, que también es un gran fotógrafo, como Bryan Adams, que también es un gran fotógrafo, como Mick Jagger, que también toma fotografías. El arte finalmente se va enlazando y hay tanto talento que se derrocha y no se puede contener. Y estos hombres lo llevan a esas latitudes. Bueno, seguimos recibiendo tus historias. Gracias por conectar cada mañana con nosotros. Me dice Israel González, mi papá nos trajo unos lapiceros que traían un botón
que antes de llegar la punta para sacar la puntilla, no se batallaba tanto y así dejábamos de usar los lápices. Fue un momento histórico en la tecnología. Hola Carlos, me acuerdo que pegaba la parte del cassette con esmaltes para uñas, para que funcionaran. Me dicen los cuadernos para dibujo, semitransparente, papel cebolla. Le han dicho muchos nombres hoy. Eran para evitar que los dibujos se mancharan. Gracias por decírmelo, mi querido Quique, que está en La Paz escuchándonos esta mañana. Carlos, recuerdo que se me descompuso mi mochila ya para irme a la escuela. Y mi santa madre me dio una bolsa de plástico y listo. Esa fue mi mochila 2 días. ¿Y cuál era el tema? Ninguno. Tú llegabas con una bolsa a tu escuela, bueno, al menos en mi escuela, y nadie te decía absolutamente nada. Es más, se podía poner de moda que lleváramos las bolsas a las escuelas. Es más, me dice un amigo, me dice esta persona, Roberto Carlos, fíjate que me fue también con la bolsa que hasta se puso de moda. Me adelanté a lo que está escribiendo mi querido escucha Roberto Carlos, que empecé a vender las bolsas para mochila a mis amigos. Éramos muy ingeniosos. Buen día, Carlos. Recuerdo que mi papá, como muchos papás, inventaron el control remoto de la televisión. Era yo. Era el mejor control remoto. Era una flojera, jóvenes. Cuando ya te habías sentado, traías ahí tus taquitos que habías hecho en la tarde después de jugar todo el día, de correr como loco, y tu refresco bien helado, y te sentabas con esas mesitas que se desplegaban frente a ti, y ya estabas frente a la televisión a ver tus 4 o 5 canales, sobre todo el de las caricaturas, y que te decía un hermano o una hermana, cámbiale, ¿no? Ya va a empezar, y nadie se quería levantar a cambiar. Y ahí vas, piedra, papel o tijera, y el que perdía iba y le cambiaba, ¿no? Pero bueno, es parte de la historia personal que hoy nos enlaza colectivamente y que es bueno que los jóvenes escuchen todas estas historias. A veces me han dicho, se acercan a mí jóvenes con sus hijos, o sea, papás de nuestra edad con sus hijos. Y le dice, platícale, Carlos, que lo que estás platicando al aire o diciendo al aire es verdad, que eso existió, que así vivíamos, que eso lo hacíamos, que era una realidad en nuestra vida diaria. Le digo, sí, eso no es un mundo de fantasía. Era realmente nuestro mundo, totalmente real.